Hola amigos de Timeless Cast Español. Durante los años 80, una serie cambió para siempre la televisión de acción. Un hombre con una misión, un coche inteligente y una lucha constante contra el crimen. Knight Rider no fue solo una serie, fue un ícono de toda una generación. Pero detrás de la velocidad, la tecnología y los héroes inolvidables, el tiempo siguió su curso, y muchos de los actores que dieron vida a esta historia ya no están con nosotros. Hoy vamos a recordarlos, sus vidas, su legado, y a las estrellas que hicieron de Knight Rider algo verdaderamente inolvidable. Acid. John Byrock, uno de los antagonistas más fríos y calculadores de Knight Rider, fue interpretado por Ramón Bieri. Nacido el 16 de junio de 1929, Bieri tenía 53 años cuando asumió el papel, y aportando a Byrock una intensidad imponente y una presencia que se sentía peligrosa desde el primer momento. Su personaje no era simplemente un villano más, era estratégico, despiadado y completamente seguro de sí mismo, lo que lo convertía en un adversario memorable dentro del universo de la serie. En una historia donde la tecnología, la acción y la justicia eran protagonistas, Byrock representaba el lado oscuro del poder, alguien capaz de enfrentar incluso a Michael Knight sin perder la calma. Ramón Bieri fue un actor de enorme solidez, conocido por interpretar figuras de autoridad, hombres duros y personajes complejos en cine y televisión. A lo largo de su carrera participó en títulos como The Andromeda Strain, Magnum, P.I. y The Frisco Kid, construyendo una trayectoria respetada durante décadas en Hollywood. Tenía una presencia fuerte, una voz firme y una capacidad natural para transmitir peligro sin necesidad de exageraciones. Falleció el 27 de mayo de 2001, a los 71 años, a causa de un cáncer. Su Acid, John Byrock, sigue siendo uno de esos villanos que dejaron huella en Knight Rider, recordándonos que detrás de cada héroe inolvidable siempre hay un enemigo a su altura. Police Lieutenant Dickerson, el duro y decidido teniente de policía, fue interpretado por Don Gordon. Nacido el 13 de noviembre de 1926, Gordon tenía 56 años cuando asumió el papel, aportando al personaje una presencia intensa, firme y muy propia de los grandes dramas policiales clásicos. Dickerson era el tipo de oficial que imponía respeto desde el primer momento, serio, directo y completamente entregado a su trabajo. Su carácter fuerte y su manera de actuar daban peso a cada escena, haciendo que el personaje destacara por su autoridad natural y su energía contenida. Don Gordon fue un actor muy respetado, especialmente conocido por interpretar figuras duras, policías, militares y hombres acostumbrados a vivir bajo presión. A lo largo de su carrera trabajó junto a Steve McQueen en películas como Bullet, Papillon y The Towering Inferno, además de aparecer en series clásicas como The Twilight Zone, The Outer Limits y The FBI. Tenía una intensidad muy particular que lo convirtió en un actor de carácter enormemente sólido y reconocible. Falleció el 24 de abril de 2017 a los 90 años, por causas naturales. Su interpretación de Dickerson sigue siendo recordada como parte del legado de esos grandes personajes de autoridad que marcaron la televisión clásica. Edward Grant, uno de los personajes más firmes y autoritarios que cruzaron caminos con Michael Knight, fue interpretado por Jason Evers. Nacido el 2 de enero de 1922, Evers tenía 60 años cuando apareció en la serie, aportando a Grant una mezcla de experiencia, inteligencia y una presencia que imponía respeto inmediato. Su personaje destacaba por esa autoridad natural que hacía que cada escena tuviera peso, se convirtiéndolo en una figura clave dentro del episodio en el que participó. Grant no era un personaje impulsivo ni exagerado. Su fuerza estaba en la calma, en la determinación y en la sensación de que siempre estaba un paso adelante. Jason Evers fue un actor con una carrera extensa y muy versátil, conocido por su capacidad para interpretar tanto figuras de autoridad como personajes más complejos y ambiguos. Participó en producciones como The Brain That Wouldn't Die, Wagon Train y también en Star Trek, The Original Series, consolidando su lugar dentro de la televisión clásica estadounidense. Su estilo era sobrio, efectivo y profundamente profesional, lo que lo convirtió en un rostro familiar para varias generaciones. Falleció el 13 de marzo de 2005, a los 83 años, debido a una insuficiencia cardíaca. Su Edward Grant
sigue siendo parte de ese conjunto de personajes que dieron solidez y credibilidad al mundo de Knight Rider. Tanya Walker, una de las antagonistas más peligrosas y carismáticas del inicio de Knight Rider, fue interpretada por Phyllis Davis. Nacida el 17 de julio de 1940, Davis tenía 42 años cuando asumió el papel, aportando a Tanya una combinación perfecta de encanto, inteligencia y una frialdad que la hacía impredecible. Como figura clave en el episodio piloto, su personaje no solo representaba una amenaza directa, sino que también formaba parte de los acontecimientos que marcarían para siempre el destino de Michael Knight. Su presencia ayudó a establecer el tono de la serie, un mundo donde el peligro podía esconderse detrás de una sonrisa. Phyllis Davis construyó una carrera sólida en televisión, y siendo especialmente recordada por su papel en Vega, donde mostró su talento para interpretar mujeres inteligentes y seguras de sí mismas. También participó en películas como Beyond the Valley of the Dolls y The Choir Boys, además de múltiples apariciones en series populares de la época. Tenía una presencia magnética que la hacía destacar incluso en escenas breves. Falleció el 27 de septiembre de 2013, a los 73 años, a causa de un cáncer. Su Tanya Walker sigue siendo una de las figuras más recordadas del inicio de Knight Rider, una villana que ayudó a dar forma al mito desde el primer momento. El Dr. Klaus Bergström, el brillante pero inquietante científico que representaba el lado más peligroso de la inteligencia sin límites, fue interpretado por Peter Mark Richman. Nacido el 16 de abril de 1927, de Richman tenía 57 años cuando dio vida al personaje, aportando una presencia elegante, calculadora y profundamente intimidante. Bergström no era un villano convencional. Su amenaza venía de su mente, de su conocimiento y de su capacidad para manipular situaciones con precisión casi quirúrgica. En una serie marcada por la tecnología y la innovación, su personaje encarnaba el riesgo de llevar el conocimiento demasiado lejos. Peter Mark Richman tuvo una carrera extraordinariamente prolífica en cine, televisión y teatro. Participó en series icónicas como Dynasty, Three's Company y The Twilight Zone, demostrando una versatilidad que le permitía moverse con naturalidad entre héroes, villanos y figuras complejas. También fue escritor, añadiendo otra dimensión a su talento artístico. Falleció el 14 de enero de 2021, a los 93 años, por causas naturales. Su Dr. Bergström sigue siendo recordado como uno de los personajes más inteligentes y peligrosos que aparecieron en Knight Rider. El Dr. Ralph Wesley, una figura clave que combinaba conocimiento, autoridad y un aire de misterio, fue interpretado por Richard Anderson. Nacido el 8 de agosto de 1926, Anderson tenía 56 años cuando apareció en la serie, aportando a su personaje una elegancia natural y una presencia que transmitía confianza inmediata. Wesley era el tipo de hombre que parecía tener siempre respuestas, alguien cuya inteligencia aportaba profundidad a las historias en las que participaba. Richard Anderson fue ampliamente reconocido por su papel como Oscar Goldman en The $6 Million Man y The Bionic Woman, y convirtiéndose en una figura emblemática dentro de la ciencia ficción televisiva. Su carrera abarcó décadas, con participaciones en series como Perry Mason, The Fugitive y muchas más. Falleció el 31 de agosto de 2017, a los 91 años, por causas naturales. Su presencia en Knight Rider sigue siendo recordada como parte de ese grupo de actores veteranos que aportaban peso y credibilidad a cada episodio. Cameron Zachary, uno de los antagonistas más manipuladores y peligrosos de Knight Rider, fue interpretado por John Vernon. Nacido el 24 de febrero de 1932, Vernon tenía 52 años cuando asumió el papel, aportando su inconfundible voz profunda y una presencia que imponía autoridad desde el primer instante. Zachary era astuto, calculador y completamente consciente de su poder, lo que lo convertía en un enemigo formidable dentro de la serie. Su forma de actuar, siempre controlada y estratégica, hacía que cada escena tuviera una tensión constante. John Vernon fue un actor muy reconocido por interpretar figuras de poder, muchas veces corruptas o moralmente ambiguas. Es especialmente recordado por su papel en Animal House, además de apariciones en Dirty Harry, The Outlaw Josie Wales y Airplane 2. Su voz también lo convirtió en un actor solicitado para proyectos de animación.
Falleció el 1 de febrero de 2005, a los 72 años, debido a complicaciones tras una cirugía cardíaca. Su Cameron Zachary sigue siendo uno de los villanos más sólidos y memorables de Knight Rider. Vernon Gray, un antagonista duro, estratégico y absolutamente implacable, fue interpretado por Lance LeGault. Nacido el 2 de mayo de 1935, LeGault tenía 47 años cuando apareció en la serie, aportando su característica voz grave y una presencia que transmitía autoridad militar inmediata. Gray era el tipo de adversario que no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Su peligro estaba en su calma, en su disciplina y en su forma de analizar cada situación con precisión. Lance LeGault tuvo una carrera extensa en televisión, siendo muy recordado por The A-Team, además de participaciones en Magnum, P.I., Dynasty y numerosas películas. Su perfil encajaba perfectamente en roles de militares, agentes o figuras de autoridad. Falleció el 10 de septiembre de 2012, a los 77 años, debido a una insuficiencia cardíaca. Su Vernon Gray sigue siendo uno de esos personajes que aportaron intensidad y credibilidad al mundo de Knight Rider. Edgar, uno de los personajes más discretos pero inquietantes que aparecieron en Knight Rider, fue interpretado por John Considine. Nacido el 2 de enero de 1935, Considine tenía alrededor de 48 años cuando participó en la serie, aportando a Edgar una presencia calmada pero cargada de tensión. No era el típico villano explosivo ni el antagonista evidente desde el primer momento. Al contrario, su fuerza estaba en la sutileza, en esa manera tranquila de hablar y moverse, que hacía sospechar que había mucho más bajo la superficie. En un universo donde muchos enemigos se definían por la acción, Edgar destacaba precisamente por lo contrario, por su control, su inteligencia y su capacidad de incomodar sin levantar la voz. John Considine desarrolló una carrera muy sólida como actor, escritor y productor, formando parte de una familia profundamente ligada a la industria del entretenimiento. Participó en numerosas series de televisión como The Twilight Zone, Hawaii Five-O y Police Story, demostrando una versatilidad que le permitió moverse entre distintos géneros con total naturalidad. Su estilo siempre fue elegante, contenido y muy efectivo, ideal para personajes que requerían más profundidad que espectáculo. A diferencia de muchos nombres en esta lista, Considine ha tenido una vida longeva, y su legado sigue presente como parte de esa generación de actores que dieron solidez y credibilidad a la televisión clásica. Devon Miles, el elegante y disciplinado director de la Fundación para la Ley y el Orden, fue interpretado por Edward Mulhern. Nacido el 8 de abril de 1923, Mulhern tenía 59 años cuando asumió el papel, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras centrales de la serie. Devon era el equilibrio perfecto entre autoridad, inteligencia y sofisticación británica, alguien que confiaba plenamente en Michael Knight, pero que también representaba la estructura, la misión y el propósito detrás de cada caso. Edward Mulhern tuvo una carrera destacada en cine, teatro y televisión, siendo recordado por trabajos como The Ghost y Mrs. Muir y múltiples producciones clásicas. Su porte elegante, su voz refinada y su presencia calmada lo convirtieron en el mentor ideal dentro de la serie. Falleció el 24 de mayo de 1997, a los 74 años, y debido a un cáncer de pulmón. Su Devon Miles sigue siendo una de las figuras más queridas de Knight Rider, un símbolo de liderazgo y elegancia dentro del universo de la serie. Gilbert Cole, un personaje agudo, seguro de sí mismo y lleno de matices, fue interpretado por Don Galloway. Nacido el 27 de julio de 1937, Galloway tenía 48 años cuando apareció en la serie, aportando a Cole una mezcla muy atractiva de confianza, inteligencia y una presencia que inmediatamente llamaba la atención. Era de esos personajes que parecían saber mucho más de lo que mostraban, y justamente por eso añadía intriga a la historia. Su actitud serena y su manera de moverse daban a entender que no era alguien fácil de leer ni de engañar. Don Galloway era muy conocido por su papel como el detective Ed Brown en Ironside, además de una larga trayectoria en televisión con apariciones en Marcus Welby, MD, Murder, She Wrote y MacGyver. También fue escritor y comentarista político, lo que demuestra una vida mucho más amplia que la de simple actor de televisión.
Falleció el 8 de enero de 2009 a los 71 años a causa de un derrame cerebral. Su Gilbert Cole sigue siendo recordado como uno de esos personajes que aportaban sofisticación y tensión al mundo de Knight Rider. Gino, un personaje astuto, ambiguo y cargado de una amenaza elegante, fue interpretado por Ken Scott. Nacido el 13 de octubre de 1928, Scott tenía 55 años cuando asumió el papel, aportando a Gino una mezcla muy eficaz de encanto y peligro. Era el tipo de personaje que podía parecer amigable o incluso simpático en un momento, y sin embargo dejar una sensación incómoda en el siguiente. Esa ambigüedad lo hacía especialmente interesante dentro de una serie donde muchos conflictos nacían precisamente de no saber en quién confiar. Ken Scott tuvo una carrera constante en cine y televisión, con trabajos en series como Rawhide, Bonanza y Batman, además de apariciones en distintos géneros que iban del western al drama y la acción. Su presencia tenía algo clásico, muy propio de los actores de televisión de aquella época, capaces de moverse con soltura entre héroes secundarios, hombres de ley y figuras más oscuras. Falleció el 2 de diciembre de 1986, a los 58 años, a causa de un tumor cerebral. Su Gino permanece como uno de esos personajes que añadían suspenso y personalidad a Knight Rider. La narración de apertura, una de las partes más icónicas e inolvidables de Knight Rider, estuvo a cargo de Richard Basehart. Nacido el 31 de agosto de 1914, Basehart tenía 68 años cuando prestó su voz a la introducción de la serie, y lo hizo con una autoridad y una fuerza dramática que quedaron grabadas para siempre en la memoria del público. Su voz profunda, solemne y perfectamente medida convirtió las primeras palabras del programa en algo legendario, antes incluso de que Michael Knight apareciera en pantalla o de que Kit arrancara el motor. Esa narración ya colocaba al espectador dentro de un mundo de peligro, misterio y justicia. Richard Basehart fue un actor de enorme prestigio, conocido por trabajos en Voyage to the Bottom of the Sea, Moby Dick y La Estrada, entre muchos otros. Tenía una voz inconfundible y una presencia dramática muy especial, ideal para este tipo de introducción casi épica. Falleció el 17 de septiembre de 1984, a los 70 años, después de sufrir una serie de derrames cerebrales. Su legado en Knight Rider sigue siendo inmenso, porque su narración no fue solo una presentación, fue parte esencial del alma de la serie. Eduardo O'Brien, un personaje carismático, influyente y lleno de presencia, fue interpretado por Pedro Armendáriz Jr. Nacido el 6 de abril de 1940, Armendáriz tenía 44 años cuando apareció en la serie, aportando al papel su encanto natural y una autoridad muy elegante. O'Brien era el tipo de personaje que llenaba la pantalla con facilidad, alguien cuya seguridad y magnetismo hacían que uno quisiera seguir observándolo, incluso cuando no decía demasiado. En Knight Rider, esa clase de presencia era muy valiosa, porque añadía una dimensión más sofisticada y madura al conflicto. Pedro Armendáriz Jr. construyó una carrera enorme tanto en el cine mexicano como en producciones internacionales. Participó en títulos como The Mask of Zorro, License to Kill y Once Upon a Time in Mexico, consolidando una trayectoria muy respetada. Hijo del legendario actor Pedro Armendáriz, continuó con dignidad un apellido muy importante dentro del cine hispano. Falleció el 26 de diciembre de 2011, a los 71 años, a causa de un cáncer. Su Eduardo O'Brien sigue siendo una de esas apariciones que dieron a Knight Rider un toque extra de carisma y fuerza escénica. Riggins, un personaje duro, calculador y lleno de tensión, fue interpretado por Guy Stockwell. Nacido el 16 de noviembre de 1933, Stockwell tenía 50 años cuando apareció en la serie, aportando al personaje una intensidad muy particular. Riggins era de esos hombres que parecían estar siempre a punto de estallar, pero que al mismo tiempo sabían mantener el control suficiente para resultar todavía más peligrosos. Su forma de actuar hacía que cada escena tuviera un aire de amenaza contenida, y eso lo volvía ideal para el tono de Knight Rider. Guy Stockwell tuvo una carrera prolífica en televisión y cine, con trabajos en Adventures in Paradise, The Richard Boone Show, The Monroes y varias películas donde solía interpretar figuras fuertes, autoritarias o ásperas. Más adelante también trabajó como coach de actuación,
transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones. Falleció el 6 de febrero de 2002, a los 68 años, debido a complicaciones derivadas de la diabetes. Su Riggins sigue siendo recordado como uno de esos personajes secundarios que daban a la serie una dosis extra de dureza y suspense. Jeff Barnes fue un personaje resolutivo, firme y muy creíble dentro del mundo de Knight Rider. Fue interpretado por James T. Callahan. Nacido el 4 de octubre de 1930, Callahan tenía 52 años cuando asumió el papel, aportando a Barnes una combinación de carisma, experiencia y una autoridad muy natural. Era el tipo de personaje que se sentía completamente integrado en la historia, alguien con suficiente presencia como para sostener una escena sin necesidad de exagerar nada. James T. Callahan tuvo una carrera larga y reconocible en televisión, siendo muy recordado por su papel en Charles in Charge, además de apariciones en MASH, The Twilight Zone y The Runaways. Su estilo era sobrio, amable y muy eficaz, ideal para personajes de apoyo que necesitaban transmitir confianza y oficio. Falleció el 3 de agosto de 2007, a los 76 años, a causa de un cáncer de esófago. Su Jeff Barnes sigue siendo parte del sólido elenco de personajes que hicieron más creíble y humano el universo de Knight Rider. Elizabeth Knight, un personaje sofisticado, enigmático y de gran peso emocional, fue interpretado por Barbara Rush. Nacida el 4 de enero de 1927, Rush tenía 56 años cuando apareció en la serie, aportando al papel una elegancia clásica y una profundidad que se sentía de inmediato. Elizabeth Knight no era una figura cualquiera dentro del relato. Su presencia llevaba consigo historia, clase y una cierta melancolía que daba al personaje un peso especial. Barbara Rush tuvo una carrera distinguida en cine y televisión, con títulos como It Came from Outer Space, Peyton Place y All My Children. Fue una actriz muy valorada por su capacidad para interpretar mujeres fuertes, sofisticadas y emocionalmente complejas. Falleció el 31 de marzo de 2024, a los 97 años. Su participación en Knight Rider sigue siendo un recordatorio del nivel de talento clásico que la serie sabía reunir en sus episodios. Archibald, un personaje agudo, autoritario y muy marcado por la gravedad de su presencia, fue interpretado por George Murdock. Nacido el 25 de junio de 1930, Murdock tenía 53 años cuando apareció en la serie, aportando a Archibald exactamente aquello que lo definía como actor: una voz profunda, un porte firme y una autoridad inmediata. Era uno de esos rostros capaces de hacer que una escena se sintiera más seria y más importante con solo entrar en ella. George Murdock tuvo una carrera extensa en cine y televisión, con papeles en Star Trek V, The Final Frontier, Barney Miller, The X-Files y Battlestar Galactica. Fue uno de esos actores de carácter absolutamente fiables, especialistas en figuras de mando, personajes misteriosos y hombres con una gran presencia moral o institucional. Falleció el 30 de abril de 2012 a los 81 años, a causa de un cáncer. Su Archibald sigue siendo recordado como uno de esos personajes que reforzaban la seriedad y la tensión del mundo de Knight Rider. Mac Thomas, un personaje decidido, fuerte y curtido por la experiencia, fue interpretado por John Crawford. Nacido el 13 de septiembre de 1920, Crawford tenía 63 años cuando apareció en la serie, aportando al personaje una robustez y una autoridad muy propias de los grandes actores veteranos. Mac Thomas se sentía como un hombre de oficio, en alguien acostumbrado a resolver problemas y a mantenerse firme bajo presión. John Crawford tuvo una carrera prolífica en cine y televisión, con títulos como The Poseidon Adventure, The Towering Inferno y The Waltons. A menudo interpretaba militares, agentes de la ley o líderes fuertes, papeles en los que su presencia encajaba perfectamente. Falleció el 21 de septiembre de 2010, a los 90 años, debido a complicaciones de un derrame cerebral. Su Mac Thomas sigue siendo parte del legado de personajes sólidos y autoritarios que ayudaron a dar peso dramático a Knight Rider. Joey Rome, un personaje callejero, astuto y lleno de tensión, fue interpretado por Cliff Carnell. Nacido el 30 de noviembre de 1931, Carnell tenía 53 años cuando apareció en la serie,
aportando a Joey Rome una presencia áspera y muy característica. Era el tipo de personaje que parecía conocer bien las reglas de la calle y también sus trampas, alguien capaz de generar intriga con solo una mirada. Aunque no alcanzó la fama de otros actores del reparto, Cliff Carnell dejó una impresión clara en sus apariciones televisivas y cinematográficas gracias a su estilo directo y su energía imprevisible. Falleció el 5 de septiembre de 1993, a los 61 años. Su Joey Rome sigue siendo una de esas figuras que daban a Knight Rider una textura más dura, más urbana y más impredecible. Hagen, un personaje brutal, firme y peligroso, fue interpretado por Jack Starrett. Nacido el 2 de noviembre de 1936, Starrett tenía 47 años cuando asumió el papel, aportando a Hagen una intensidad cruda y una autoridad física imposible de ignorar. Era el tipo de antagonista que se imponía por presencia, por voz y por esa energía amenazante que parecía estar siempre al borde de la violencia. Jack Starrett fue muy conocido por trabajos en First Blood, Blazing Saddles y The Losers, además de una carrera importante como director en películas de acción y episodios de televisión, incluyendo The A-Team. Falleció el 27 de marzo de 1989, a los 52 años, a causa de una insuficiencia renal. Su Hagen sigue siendo una de las figuras más duras y memorables dentro del universo de Knight Rider. Barnswell, un personaje refinado pero lleno de segundas intenciones, fue interpretado por Norman Burton. Nacido el 5 de diciembre de 1923, Burton tenía 60 años cuando apareció en la serie, aportando al papel una presencia culta, firme y ligeramente enigmática. Barnswell representaba muy bien ese tipo de personaje que parecía estar siempre por encima de los demás, moviéndose con calma y con una seguridad intelectual que podía resultar tan atractiva como sospechosa. Norman Burton tuvo una carrera muy diversa en cine y televisión. Fue recordado por su papel como Felix Leiter en Diamonds Are Forever, además de aparecer en Planet of the Apes, Mission, Impossible y The Rockford Files. Falleció el 29 de noviembre de 2003, a los 79 años, debido a las lesiones sufridas en un accidente automovilístico. Su Barnswell sigue siendo parte de esa galería de personajes sofisticados y ambiguos que tanto enriquecieron Knight Rider. ¿Y tú? ¿Qué personaje de Knight Rider recuerdas con más cariño? Déjamelo en los comentarios. Y si creciste con Michael Knight y Kid, no olvides darle like y suscribirte a Timeless Cast Español, porque aún quedan muchas historias por recordar y muchas estrellas que nunca dejaremos de extrañar.